Ha habido durante la historia personas específicas que Dios, a quienes Dios les ha dado parte de su revelación. Y pudiéramos entonces, podríamos entonces poner acá, eh, podríamos poner acá una persona, la cual es Adán. Después podríamos poner a Noé, personas a quienes Dios les, les fue dando su mensaje o les fue revelando, se fue revelando a ellos. También tenemos, después de Noé, podríamos recordar a Abraham. Después de Abraham tenemos, vimos a Moisés, a quien Dios también le reveló un mensaje concreto. Y de ahí en adelante, después de Moisés, vemos que Dios siguió tratando con la nación de Israel y a través de profetas Dios le reveló mensajes para la nación. Eh, Podríamos poner entonces acá eh, a los profetas y podríamos poner también, o podemos poner un profeta en especial, ahorita lo podemos escoger. Después de los profetas sabemos, como acabamos de leer en la carta a los hebreos, que Dios, eh, eh, como dice en este verso que acabamos de leer, que Dios habló primero por los padres, después por los profetas y ahora nos habla a través de su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá podemos poner a nuestro Señor Jesucristo, a través de quien Dios nos dio mensajes. eh, y sabemos que posterior a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que cuando después de que Él murió, resucitó y ascendió, Él envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces acá podríamos poner a los apóstoles. Dios nos dio también, nos habló a través de los apóstoles y después de los apóstoles, como vimos anteriormente, vimos que estos mensajes de los apóstoles, Dios escogió a un apóstol en especial a quien Dios le dio una revelación adicional y como hemos visto en videos anteriores, este apóstol en especial, quien además de haber recibido la revelación directa de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro Señor Jesucristo le da mensajes adicionales y este apóstol sabemos que es el apóstol Pablo. Este apóstol sabemos que es el apóstol Pablo. Entonces vemos cómo este texto de Hebreo lo quería señalar o mencionar para que veamos la realidad del hecho de que la revelación Dios no la dio totalmente desde el principio, sino que Dios fue revelando progresivamente su palabra, su mensaje, y primero, como vimos a través de Adán, Adán le dio un mensaje concreto. Después, como para repasar acá, vimos que fue a través de Noé. Luego, eh, Dios, como acabo de mencionar, también posteriormente a Noé, Dios da su mensaje a través de Abraham. Posterior a Abraham vimos, o acabo de mencionar, que está Moisés. Posterior a Moisés está, como vimos, los profetas. Posterior a los profetas, a través de
Jesús, pongamos Cristo, posterior a Jesucristo están los apóstoles, y luego vimos, como hemos visto, la revelación adicional que la dio a través del apóstol Pablo. Entonces, esto es interesante porque esto refuerza un poco también lo que hemos visto de que de las dispensaciones, o sea, las diferentes administraciones o instrucciones, como vimos que dispensación se refiere a las leyes que Dios da en un determinado momento y a través de una persona como lo ha hecho, y entonces vimos cómo Dios le dio a Adán unas instrucciones incluso antes de que fuera la caída. Adán tenía unas instrucciones dadas por Dios, como eran que él debía cuidar del jardín, debía diferentes instrucciones como nombrar las plantas a los animales, crecer y multiplicarse, pero luego vino la desobediencia y entonces ya él recibió otras instrucciones, como refiriéndose a que eran posteriores a las primeras instrucciones que recibidas por Dios. Después del diluvio sabemos que Dios le dio a Noé otra revelación o unas instrucciones concretas para él. Recordemos, por ejemplo, que a Adán Dios le dijo que él podía tomar de todas las plantas, pero no le había dicho que podía alimentarse de los animales. Mas, sin embargo, después del diluvio, Dios le da la instrucción a Noé para que él pueda también alimentarse de los animales. Como vemos, entonces hay una variación que Dios hace de su revelación, algunos cambios que hace a medida que va transcurriendo el tiempo. Por ejemplo, cuando Dios se le revela a Abraham, entonces a él también le da un mensaje concreto y le hace unas promesas, como hemos visto. Bueno, lo mismo con Moisés. Incluso vemos cuando Dios se le revela a Moisés y le da su mensaje concreto en relación al pacto de la ley para que haga con el pueblo de Israel. Vemos que allí en las leyes dietarias o alimenticias está la instrucción de que ellos no pueden alimentarse de animales impuros, como si se podía en la instrucción que Dios dio a Noé después del diluvio. Hoy por ejemplo, esta legislación o esta instrucción que Dios da a Moisés, vemos que el pueblo de Israel ha estado bajo ella y que incluso a través de toda la historia e incluso cuando nuestro Señor Jesucristo vino, como Él vivió bajo la ley o nació y vivió bajo la ley, todavía se aplicaban estas legislaciones o estas leyes que estaban consignadas en el libro de Levítico y que regían para todas las miembros de la nación de Israel. Lo mismo incluso como vimos en el libro de los Hechos, estas leyes que estaban también el pueblo de la nación de Israel bajo la ley, entonces regían esas leyes que están consignadas en el antiguo mandamiento. Pero también vimos cómo nosotros que ahora estamos viviendo bajo las instrucciones concretas que Dios ha dado al cuerpo, a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces
hemos recibido también instrucciones que ya varían con relación a las leyes, por ejemplo, en las leyes o las instrucciones que regían durante la ley que fue dada a través de Moisés. Y entonces, como ya nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino que hemos recibido una revelación que es la dispensación de la gracia de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dio a través del apóstol Pablo. En el caso concreto, por ejemplo, de las leyes que tienen que ver, por ejemplo, con el sábado o con las diferentes fiestas que tenía que obedecer el pueblo de Israel, que están en el libro de Levítico, nosotros no estamos bajo ellas, por lo tanto no tenemos que obedecer el sábado como lo tenía que hacer el pueblo de Israel. También estamos casi como en las mismas instrucciones que Dios dio a Noé en cuanto a que todo alimento, si lo recibimos con acción de gracias, es un alimento que podemos ingerir. No hay restricciones en cuanto a de que sean animales impuros o puros, como le tocaba al pueblo de Israel. De manera que esto lo he querido mencionar para constatar cómo realmente, aunque todas las escrituras Dios nos las ha dado para nuestro aprendizaje y para nuestra edificación, no todas las escrituras Dios las ha dirigido para nosotros, sino que debemos aprender a discernir cuando Dios, por ejemplo, le está hablando a las naciones, por ejemplo, o sea, a los gentiles, cuando Dios está hablándole a la nación de Israel, en qué momento lo está haciendo, si lo está haciendo en un tiempo pasado, si esto que está hablando Dios lo está hablando para un cumplimiento futuro. Si cuando leemos la Biblia debemos tomar en cuenta si el mensaje que estamos leyendo pertenece a un tiempo presente, si está y esto es muy importante porque así podemos realmente entender el mensaje que Dios, o sea, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la revelación divina, para que podamos entender el mensaje que Él envió de acuerdo a la época, teniendo en cuenta el contexto, la dispensación que se estaba dando en ese momento, y así entonces podemos enriquecernos más del mensaje de la Biblia.